Hola, les saluda la profe Mayra y en este video vamos a resolver unos ejercicios en donde transformaremos números complejos que se encuentran en forma cartesiana a su forma equivalente en polar. Para ello, vamos a ver que un número complejo en forma cartesiana lo expresamos de la forma a más bi, el que tiene su coordenada en el plano cartesiano como a, b, en donde a, que es el número real, corresponde al valor del eje de las x, y b, que es el número que está multiplicando al término y, corresponde al valor del eje de las y, de tal forma que en esa coordenada podemos trazar nuestro punto que corresponde al número complejo a más bi. Pero este número complejo lo podemos trazar también o expresar de una forma polar. Recordemos que partiremos desde el punto 0,0 hasta el punto A, B, trazando un vector, el cual lo expresaremos con el ángulo que existe entre el eje de las X y el vector, además también de expresar la longitud del vector. Esto lo expresaremos como R ángulo, o bien también lo podemos expresar como R subíndice ángulo o como R cis ángulo. Nuestro primer ejercicio es convertir el número complejo en forma cartesiana 3 más 4i a su forma polar, es decir, a R cis ángulo. Para ello, vamos a identificar cuál es el término A y cuál es el término B. En este caso vemos que A tiene un valor de 3 y B tiene un valor de 4. Lo primero que haremos es calcular R. Para ello utilizaremos la fórmula que nos dice que R es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Sustituyamos entonces los valores de A y de B. Y nos quedaría que R es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto nos da igual a 5. Posteriormente, vamos a expresarlo aquí en el resultado. Es decir, 3 más 4i es igual a 5 y nos falta todavía calcular nuestro ángulo. Para ello, primero vamos a calcular lo que es alfa, que alfa la calcularemos con la fórmula que nos dice que el arco tangente es igual a que alfa es igual al arco tangente del valor absoluto de b sobre a. Recordemos que en la calculadora arco tangente lo vamos a expresar como tangente a la menos 1. Vamos entonces a sustituir b sobre a y vemos que b tiene un valor de 4 y A tiene un valor de 3. Entonces, ya sustituyendo nos quedaría que alfa es igual a la tangente a la menos 1 del valor absoluto de 4 sobre 3. Recordemos que el valor absoluto siempre va a ser positivo. Antes de hacer esta operación en nuestra calculadora, vamos a verificar que nuestra calculadora esté programada en grados. Recuerden que en su pantalla deben de tener una D pequeña. Al calcular la tangente a la menos 1 de 4 sobre 3, vemos que nuestro resultado es que alfa es igual a 53.13. Pero todavía no hemos terminado, ya que lo que queremos es calcular el y no alfa. Para ello, nos iremos a lo que es nuestro formulario y en él viene esta tablita. Lo primero que vamos a hacer es representar en el plano cartesiano la coordenada de 3 más 4i, que vendría siendo 3,4. Para ello recordemos también que nuestro plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes, los cuales se expresan de la forma que estamos viendo en pantalla. Posteriormente, vamos a trazar nuestro punto 3,4 que nos dice que 3 es positivo,
que en el eje de las X nuestro valor es positivo, puesto que tenemos un 3, y en el eje de la Y tenemos un 4, quiere decir que también nuestro valor es positivo. Y vemos que nuestro punto de la coordenada 3,4 corresponde o se encuentra en el primer cuadrante. Vamos a retomar a esta tabla y vamos a ver qué es lo que pasa según si este punto se encuentra en el primer cuadrante, en el segundo o en el tercero o el cuarto, el ángulo se va a calcular de manera diferente. Ubicamos aquí, en nuestro caso, que es cuando se encuentra en el primer cuadrante, y vemos aquí que el ángulo, en este caso, va a ser igual a alfa. Es decir, el ángulo va a ser igual a 53.13. Lo que forma parte también de nuestra respuesta. Es decir, el número complejo en forma cartesiana, 3 más 4i, es equivalente al número complejo en forma polar, 5 con un ángulo de 53.13. Resolveremos otro ejercicio. En este caso tenemos nuestro ejercicio que es nuestro número en forma cartesiana 24 menos 10i, en donde A es igual a 24 y B es igual a menos 10. Calculamos R, que nos dice la fórmula que R es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Sustituimos los valores cuidando que en este caso, como menos 10 es negativo, quede dentro del paréntesis, de tal manera que al elevarse al cuadrado, estos valores siempre van a ser positivos. Esto nos da un total de 26. Es decir, ya tenemos parte de nuestra respuesta en donde calculamos R, nos falta ahora calcular lo que es el ángulo. Para ello, primero calcularemos alfa con la fórmula que nos dice que alfa es igual a la tangente a la menos 1 del valor absoluto de B sobre A. En este caso, B, que es quien está acompañando ahí, es igual a menos 10 y A es igual a 24. Pero recordemos, antes de expresar esto en nuestra calculadora, recordemos que estas barras son de valor absoluto, quiere decir que siempre va a ser positivo, nuestro resultado siempre va a ser positivo, por lo que en la calculadora vamos a introducir los valores de esta manera. Los vamos a introducir siempre de forma positiva. Recordemos que lo tenemos que tener configurado en grados, tenemos que tener una D, y ahora sí vamos a aplastar la tecla de Shift, tangente, paréntesis, 10 entre 24, cerramos el paréntesis y esto nos da igual a 22.61. Vamos a ubicar en qué cuadrante se encuentra la coordenada de nuestro número cartesiano 24 menos 10i, que en este caso la coordenada es 24, menos 10, es decir, x es positivo, se va a ubicar hacia la derecha, pero y es negativo, se va a ubicar debajo del eje de las x. Y vemos entonces que nuestro punto está ubicado en el cuarto cuadrante. Vamos a ubicar en nuestra tablita qué sucede cuando nuestro número z o bien nuestro número en forma cartesiana está ubicado en el cuarto cuadrante. Quiere decir que el ángulo lo vamos a calcular de la siguiente forma. A 360 le vamos a restar alfa, que es el número que acabamos de calcular. Quiere decir que a 360 le vamos a restar 22.61 y nuestro ángulo va a ser igual a 337.39. Y esa sería nuestra respuesta. Es decir, nuestro número en forma cartesiana 24 menos 10i es equivalente al número en forma polar 26 con un ángulo de 337.39. Aquí algo que debemos de cuidar, que es cuestión de lógica, es de que si nuestro punto en forma cartesiana se ubica en el primer cuadrante, el ángulo va a tener un valor desde 0 hasta 90 grados.
Si se ubica en el segundo cuadrante, nuestro ángulo va a tener un valor entre 90 y 180 grados. En el tercer cuadrante va a ir desde 180 a 270 grados y en el cuarto cuadrante va a estar el valor entre 270 y 360 grados. Si no nos da de esta forma, quiere decir que algo estamos calculando de forma incorrecta. Nuestro tercer ejercicio, aquí solamente tenemos en nuestro número complejo en forma cartesiana un solo término que es menos 6i. Recordemos que el número complejo en forma cartesiana tiene la forma a más bi, quiere decir en este caso que a tiene un valor de 0 y b tiene un valor de menos 6. El primer paso es calcular r, que lo calculamos con la fórmula que nos dice que r es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Sustituimos nuestros valores y vemos que a vale 0 y b vale menos 6. Recordemos que al introducir estos valores en la calculadora, el menos 6 lo tenemos que encerrar entre paréntesis antes de elevar al cuadrado. Y esto nos da igual a 6. Ya tenemos entonces nuestra primer parte de la respuesta. Calcularemos ahora lo que es el ángulo. Para ello recordemos que hay que calcular primero alfa. Para ello utilizaremos la fórmula que nos dice que alfa es igual a la tangente a la menos 1 del valor absoluto de b sobre a, en donde b tiene un valor de menos 6 y a tiene un valor de 0. Sacando el valor absoluto, nos quedaría que alfa es igual a la tangente a la menos 1 de 6 sobre 0. Pero si introducimos estos valores a la calculadora, nos vamos a dar cuenta que no lo vamos a poder resolver, ya que no vamos a poder dividir entre 0. Quiere decir que en el caso cuando solamente tengamos aquí un solo término en nuestro número complejo de forma cartesiana, vamos a tener que calcular nuestro ángulo de forma visual, porque no lo vamos a poder calcular considerando nuestra fórmula de alfa. Entonces, vamos a ver en qué cuadrante se encuentra. Nuestro número menos 6i tiene la coordenada 0, menos 6, porque recuerden que el número que está multiplicando ahí es el que toma el valor de y en el plano cartesiano. Entonces, quiere decir que nuestro punto quedaría en el eje de las y, ya que x vale 0 y menos 6 quedaría debajo del eje de las x. Si se fijan, o más bien vamos a recordar que cuando empezamos nuestro plano cartesiano en el eje de las x tenemos un ángulo de 0. En esta parte tenemos un ángulo de 90, en esta un ángulo de 280 y en esta parte del eje de las y nuestro ángulo es igual a 270 grados. Quiere decir que nuestro ángulo va a ser igual a 270 grados. Cuando tengamos aquí un solo número, ya sea nuestro número real o nuestro número imaginario, siempre lo vamos a tener que calcular nuestro ángulo de forma visual. Y esa sería lo que es nuestra respuesta para el ejercicio número 3. Eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video.